viendo durante más tiempo. Bueno, hoy nos acompaña Rolando Sepúlveda. Rolando es psicólogo, tiene un tremendo currículum. Él es psicólogo de la Universidad de Concepción, además tiene magíster en psicología, es candidato a magíster de psicología del deporte en actividad física en España, y además tiene una serie de certificaciones en actividad física, en coaching, y además él es académico de la Universidad de las Américas. Además, él es psicólogo de staff en el Club de Fútbol Huachipato, así que tiene una tremenda experiencia tanto en lo formativo, en lo académico, como también en terreno. Así que hoy nos va a acompañar Rolando en esta actividad. Espero que sea una actividad muy grata para todos ustedes. Yo voy a estar moderando, y todas las preguntas que ustedes quieran realizar las pueden anotar en el chat, y al final las vamos a ir respondiendo una a una, ¿ya? Así que adelante, voy a dejar a ustedes, con ustedes a Rolando para comenzar esta actividad. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas, espero estén muy bien. Bueno, antes que cualquier cosa, antes de comenzar, agradecerte, Edison, por la invitación. Y también, bueno, agradecer a todos que están presentes acá por compartir igualmente este espacio. No siempre es fácil darse los tiempos como para poder compartir algunas experiencias, algunas propuestas, quizás de trabajo, de distintas formas, desde cómo uno se aproxima básicamente a lo que a uno le gusta, que me imagino que es la gran mayoría que está acá, o que está interesada sobre todo en el área deportiva directamente, ¿sí? Así que agradecerles desde ya su presencia. Eh, Excusarme o disculparme si en algún momento hay algún ruido o algo en particular. Este es un horario un poco complejo, algunos de nosotros tenemos familia, hijos, etcétera. Yo en particular tengo una pequeña hija, así que si eventualmente hubiese algún ruido, desde ya les pido disculpas y un poquito de comprensión, ¿sí? Así que eso. Bueno, me gustaría para comenzar, bueno, hacerles solo una pequeña solicitud. Obviamente nadie está obligado, por supuesto. Les voy a pedir que dentro de sus posibilidades eh, abran la cámara durante 10 segunditos, solo para verlos, solo para identificar más o menos dónde están, cómo están, quiénes son, etcétera, así como muy a la pasadita, muy rápido, más que todo para que podamos un poquito conocernos. Después lo pueden ir cortando, más que todo para poder directamente verlos. Para mí, por lo menos, es muy importante lo que tiene que ver con la retroalimentación, y me va a ser importante poder verlo el día de hoy, ¿sí? Después, cuando empecemos, ahí no se preocupen, pueden, por supuesto, apagar la cámara. Así que se lo agradezco desde ya. Así que, bueno, ya sé más o menos quién está por ahí. Así que, por favor, no se sientan tampoco obligados a seguir con la cámara apagada, sino que era solo para conocerlo un poco, y ya después podemos ir también funcionando como ustedes se sientan cómodos, ¿ya? Es más que todo porque, como bien sabe Edison y todos los que hacen clases también que están acá, en este formato a veces por Zoom, el no ver a las personas es a veces un poquito especial, ¿sí? Así que agradezco, bueno, a quienes pudieron encender la cámara, así que ya vamos a estar ahí funcionando e intercambiando también, no solo desde lo verbal, sino que también, espero, desde lo no verbal, ¿ya? Bueno, les voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten. Quisiera ver que alguien me dé retroalimentación en torno a si pueden ver, si pueden revisar un poco Se escucha y se ve la perfecto. presentación. Ya, perfecto. Eh, bueno, varias cosas. Antes que todo, también debo excusarme por lo siguiente, porque la primera parte de nuestra presentación voy a abocarme un poco a hablar o tratar de comentar varios aspectos en torno a mi experiencia de trabajo. Ahora, ¿por qué lo voy a hacer? Por favor, de verdad, y quienes me conocen acá, sobre todo Edison y algún otro amigo, colega que está también en esta instancia, saben que yo soy el tipo menos egocéntrico que hay en esta vida. No es en ningún caso una muestra de mi currículum porque sí, sino que solo quiero utilizar este espacio
para que también algunos de ustedes conozcan, y porque creo que es particularmente importante este tema, cómo yo llego a tomar algunas decisiones para implicarme en algunas de estas temáticas que termino implicándome, ¿sí? Entonces, creo que es importante eso comentarlo porque es la razón del por qué finalmente en mi modo de ver cómo se debería trabajar en varios aspectos del trabajo psicológico deportivo y bueno, y si se implican también estas nuevas tendencias, ¿cierto? O bien el uso también de tecnología aplicada a este tipo de trabajo, eh, creo que surge desde mi misma vivencia, ¿sí? Por eso quiero compartirlo también con ustedes de manera general. Así que por favor, espero que les parezca bien que pueda compartir también un poco de eso con ustedes, ¿ya? Bueno, eh, inicialmente esta ponencia, charla, etcétera, esta conversación que vamos también a desarrollar nosotros, se denomina Psicología y Tecnología aplicada al alto rendimiento deportivo. ¿Por qué en particular? Porque primero, bueno, de profesión yo soy psicólogo, mi primera formación está vinculada con esta carrera, con los principios que rigen tanto técnicos como prácticos la aplicación de la psicología en las distintas instancias de trabajo y de intervención. Eh, no obstante, no sé si vamos a hablar tanto de psicología, quizás sí, vamos a tratar de relacionar varios conceptos, pero creo que nos vamos a desviar un poquitito, al menos eh, de lo que tiene que ver directamente con la psicología, en particular la psicología del deporte en específico. ¿Ya? Bueno, eh, sin ir más lejos voy a avanzar un poquitito. ¿Ya? Bueno, tal como decía Edison, un poco mi, mi- mi currículum por lo menos mi experiencia tanto de formación y de trabajo, si ustedes las pueden ver ahí, pueden ver que es un poco variado. Es un poco variado en el sentido de el tipo de temáticas al cual yo he intentado durante mi carrera acercarme, ¿ya? Y eso es porque efectivamente en mí, como parte de cómo yo veo, conceptualizo todas las cosas que están alrededor mío y cómo yo entiendo varias de mis posibilidades en la vida, muchas veces tienen que ver con esto de no estar nunca tranquilo y tratar de siempre buscar algo diferente, algo que quizás sea un poco más innovador, que ver un poco dónde está el estado del arte, conocer las cosas sobre todo antes que embarcarse en algo en particular. O sea, creo que el poder formarse antes de utilizar varias herramientas, y no lo digo de forma antojadiza, sino que lo digo de forma súper seria, el poder formarse primero, el poder hacer un proceso previo a poder utilizar distintas herramientas, creo que es algo que es no solo necesario, sino que también responde a los estándares éticos mínimos de trabajo que nosotros, a mi juicio por lo menos, debemos desarrollar con todas las personas que intervenimos directamente, no solo deportistas, sino que en todo ámbito de situaciones. Entonces, bajo esta mirada, bueno, el currículum es un poco variado, tiene varios alcances, tiene varias situaciones. Hoy por hoy muchas de estas cosas las ocupo, muchas de las otras situaciones, muchas de varias instancias que he podido tratar de desarrollar, no las utilizo, soy franco también en ese sentido. Y creo que es importante también tomar varios elementos y decidir, tener la capacidad de decidir esto me sirve más, esto me sirve menos, y no porque lo tenga significa que por obligación lo tengo que utilizar. ¿Ya? Bueno, una vez dicho eso, quiero comentarles en general cómo va a ir más o menos la estructura de lo que vamos a estar revisando y vamos a estar conversando el día de hoy. Primero, un poco conversar acerca de esto mismo que yo les comentaba, un poco mi experiencia, el cómo yo tomo ciertas decisiones, cómo yo llego a determinados momentos y determinados aspectos. Posteriormente nos vamos a abocar a la primera parte, la primera instancia, que es una mirada muy general, muy preliminar a algunos aspectos de la biorretroalimentación o el biofeedback, que es una de las herramientas que en particular me he permitido conocer un poco más, me he permitido utilizarla y me he permitido también desarrollar algún grado de trabajo en torno a poder contar con ella como herramienta. ¿Sí? Posteriormente vamos a hablar también de manera preliminar acerca de
de la línea denominada, en términos generales, la verdad que hoy por hoy hay muchos nombres, hay muchas también visiones, hay y muchos enfoques también que están muy combinados entre sí, que se denomina Sport Vision o visión deportiva, o directamente entrenamiento cognitivo, motor, entrenamiento sensocognitivo, etcétera, pero con énfasis en habilidades visuales, ¿sí? Por lo menos la línea de trabajo que a mí me ha tocado, por lo menos, intentar desarrollar y que yo más he tratado de esforzarme en poder trabajar, tiene que ver con esta línea de Sport Vision, más que una línea tanto de integración visomotora, que igualmente la utilizo, desarrollo varios trabajos, desarrollo varias situaciones con eso, pero mi énfasis principal está en tratar de trabajar sobre las habilidades visuales. ¿Ya? Posteriormente voy a exhibir algunos videos, algunas instancias de trabajo que, dicho sea de paso, les tengo que comentar que fue bastante complejo para mí poder tomar esos videos, y ya les voy a explicar por qué, porque ahí les voy a contar un poquito más, pero es complejo porque muchas veces la tecnología la tengo que manipular yo, y para poder grabar al mismo tiempo tengo que estar ya sea con una cámara fija o con alguien que me esté ayudando, y por lo general en las instancias de trabajo que a mí me gusta desarrollar bajo mi mirada del abordaje del deportista, siempre tiendo que sea una instancia más bien privada de trabajo al deportista, ¿sí? O por lo menos que la gente que está alrededor solamente tenga la posibilidad de mirarlo. Soy muy poco de mostrar hacia afuera porque creo mucho en la privacidad de la gente con la que trabajo, ¿ya? Y finalmente voy a tratar de hacer algunas reflexiones en torno a cómo finalmente yo miro y entiendo todo lo que vamos a presentar, ¿ya? Aquí desde ya también tengo que pedir disculpas, voy a mostrar algunas fotos que tuve que buscar, la verdad que soy muy poco dado a tener fotos y cosas, pero tuve que buscar de hecho entre mis redes sociales si había en algún momento hacia atrás algunas fotos, y encontré varias fotos que reflejan un poco esto que les comentaba al inicio, del acercamiento a la psicología del deporte y un poco lo que tiene que ver con mi carrera y mi currículum, ¿ya? Bueno, como ven, es bastante variado. Eh, de seguro hay muchas instancias que quedaron fuera en este proceso, pero creo que es importante también, eh, más allá de ver tantas fotos o de pensar tanto en las mismas situaciones, poder contarles un poco la progresión de cómo yo llego directamente a tomar algunas decisiones que me permiten implicarme, ¿cierto?, con el uso, por ejemplo, de tecnología y con el desarrollo de algunas instancias que al día de hoy quizás están, no sé si decirlo, menos exploradas, pero sí que están teniendo mayor auge y que eventualmente nos están acercando un poco más al estado del arte de las distintas instancias en la psicología del rendimiento o la psicología de la performance, ¿ya? Bueno, inicialmente les comento que yo me formo en psicología, estudio en la Universidad de Concepción, luego de eso tengo algunos acercamientos de posgrado, tanto en el área clínica como en el área deportiva, y comienzo de inmediato mi trabajo en el Club Deportivo Universidad de Concepción en el fútbol joven, ¿sí? Gran parte de mi trabajo estaba vinculado directamente al fútbol, si bien he trabajado con muchos otros deportes y sí, lo sigo haciendo, mi línea más potente de desarrollo tiene que ver particularmente con el fútbol. Entonces, tengo la oportunidad de desempeñarme allá durante aproximadamente 7 años. Eh, Tuve muchas transformaciones en el sentido de tomar contacto con el área, ir conociendo un poco de qué se trataba la psicología del deporte. Lamentablemente, por decirlo de alguna forma, lamentablemente y positivamente, no tuve la opción de tener un tiempo como para formarme un poco más y prepararme un poco más antes de empezar a trabajar. Lamentablemente tuve la posibilidad de trabajar de inmediato en psicología del deporte y tuve que formarme sobre la marcha, ¿sí? De seguro quizás si hubiese vuelto ahí un poco hacia atrás, probablemente hubiese podido decidir quizás formarme un poco más y hubiese tomado también algunas otras decisiones. Entonces, tengo esta posibilidad, comienzo a involucrarme en la psicología del deporte, comienzo a conocer a varios de los que hoy por hoy o fueron y siguen siendo también referentes para mí, como es el caso de Alexis Ponce, alguno de ustedes lo conocerá también. Tuve la oportunidad de que él fuese mi jefe y mi formador en la primera instancia de mi carrera, y por él también es que comienzo a desarrollar varios aspectos de inquietud por
saber y conocer un poco más. En esa misma instancia, en esa misma situación, empiezo a conocer más colegas, empiezo a conocer la realidad de la psicología del deporte, no solo en nuestro país, sino que la realidad sudamericana en particular, la realidad iberoamericana. Empiezo a tomar mayores posibilidades para poder estar en congresos, en instancias de formación. Tomo la decisión de tratar de formarme lo más posible, hago un pacto en cierta forma conmigo mismo, de por lo menos tomar 2 a 3 instancias de formación por año, situación que he podido cumplir en el tiempo. Pero si puedo comentar el inicio versus lo que hoy sucede en mi posibilidad o en mi carrera, directamente hay una diferencia abismal muy, muy grande. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les comento un poco esto? Conozco algunos de estos referentes y finalmente llego en la primera etapa a conocer a uno de mis grandes amigos y referentes a nivel nacional, no solo nacional, sino que también mundial, en torno a la neuropsicología del rendimiento, que es Eugenio Lizama. Lamentablemente la única foto que tengo es la que está a la esquina a la derecha, donde yo salgo con un sombrero como si fuese, o sea, con un par de trencitas a los lados, y Eugenio está al lado mío con un sombrero pequeñito. Eso es aproximadamente el 2012 en una feria denominada F11, que es una feria que habla en particular mucho del fútbol y que nos dio la posibilidad de conocernos y tratar de averiguar algunos aspectos que para mí hasta ese momento eran desconocidos en torno a cómo se podía aplicar la tecnología en torno al rendimiento deportivo. Entonces conozco a Eugenio. Eugenio venía recién llegando de Italia, de haber trabajado en el Milan Lab, donde el trabajo de tecnología o con la tecnología era primordial. O sea, gran parte del éxito del Milan se asocia en general al desarrollo que se realiza en el Milan Lab, ya sea desde la utilización del biofeedback, desde la utilización del neurofeedback, desde la incorporación de otros elementos del análisis estadístico, etc. Entonces, conozco a Eugenio y tengo la posibilidad de comenzar a mirar algunos aspectos que probablemente no había mirado y que no me había puesto nunca por delante, de utilizar, por ejemplo, tecnología. Por supuesto, mi sorpresa fue cuando Eugenio me empieza a contar de qué se trata, involucrar la tecnología. O sea, la primera conversación que tuvimos acerca de un instrumento, me dijo, bueno, aquí están 4 autos o bien una casa pequeña, en el fondo, aquí frente tuyo. Y efectivamente, entonces, no es fácil muchas veces a partir de eso ir tomando decisiones que uno diga, bueno, intentaremos tratar de utilizar estas posibilidades en torno a nuestras capacidades económicas o algunos otros elementos. Entonces, en ese contexto, ya primeramente hay un pequeño choque en decir, bueno, quizás esto debería dejarlo de lado, debería haber quizás seguir con otra línea que no implique tanto esfuerzo o tantas decisiones que pueden condicionar incluso, no sé, mi capacidad o mi planificación incluso personal o económica respecto a de cómo funcionar. No obstante, siempre me fue quedando un poco esta situación de querer buscar más, de querer conocer más, de querer implicar más elementos que me permitieran directamente adentrarme un poco más en la tecnología. Y es así como compro mi primer instrumento. Directamente compro algunos aparatos de biofeedback o juguetes al día de hoy, si lo podemos decir. Algunas bandas, me acuerdo una banda que se llama Mindwave, que todavía tiene que estar por ahí, como para acercarme un poco al trabajo respecto de las ondas cerebrales, a entender un poco más el cerebro y entender un poco cómo uno puede intentar acercarse a estas temáticas y vincularlas con el rendimiento deportivo. Y ahí empiezo un poco en esto de adentrarme un poco más en torno a tomar ya una postura más seria respecto de lo que debería realizar. Y es ahí como empiezo a tomar decisiones tales como empezar a viajar a distintos lugares, a distintas instancias, no solo por congresos, sino que también por instancias de formación. Y así es como llego también a otro colega, parte también de los que yo considero mis mentores, que es Santiago Brandt, colombiano, actualmente trabajando en el Mind Lab en Singapur, del cual me considero también bastante cercano, bastante amigo. Si lo ven, está justo un poquito abajo a la derecha, donde ya comienzo yo, por ejemplo, a tomar decisiones como decir, bueno, intento ir una semana a Colombia a formarme con él,
hacer el gasto, a decir, bueno, hay algo más que voy a intentar perseguir, voy a intentar hacer esfuerzos, voy a intentar buscar las instancias de formación, no solo con él, sino que también propiciando integrar otras posibilidades respecto de poder también traer tecnología, ¿sí? Entonces, veo la posibilidad de contactarme con Santiago, comenzamos en esta misma instancia, tuve la oportunidad de formarme y empiezo a buscar otras posibilidades también que me permitan agrandar un poco también lo que voy conociendo o lo que quiero ir desarrollando. Y asimismo también como termino contactando a distintas empresas, distintas marcas, distintas tecnologías que comienzo ya a evaluar la posibilidad de traer a nuestro país, ¿sí? Hago el gasto de entrevistarme muchas veces con los desarrolladores de los productos, bueno, que es el caso de Synaptec, perdón, que es una marca que vamos a hablar un poco, sobre todo cuando hablemos de los lentes estroboscópicos, con los cuales comienzo a intentar generar estas posibilidades para tenerlas no solo en nuestro país, sino que para yo incorporarlas a mi práctica profesional, ¿sí? En ese peregrinaje, de seguro pasan muchas cosas, la vida te permite algunas y te impide otras, y es que finalmente termino tomando ciertos elementos que me permiten decir, bueno, vamos haciendo inversión programada, ¿cierto? Para poder trabajar como uno siempre ha esperado, como yo siempre he querido, ¿sí? Y eso también me hace llegar a que en todo este peregrinaje, en toda esta misma situación, hoy por hoy, creo que puedo decir que estoy más cercano eh, a lo que creo que es el sistema apropiado de trabajo que voy a desarrollar el resto de mis días. De seguro hay un montón de cosas que todavía no manejo, que no sé, pero después de todo este tiempo, después de todo este trabajo, después de esto, de intentar ir, incluso ir a buscar tecnología a otros países para traerla acá, traerla escondidos de repente en la mochila, porque por los valores te pueden pillar y te pueden hasta cobrar impuestos si saben que si saben que lo compraste afuera. Hacer todas esas situaciones, todas esas cosas, no siempre es tan fácil, no siempre están al alcance de todos, y en particular yo siento que a mí me ha costado bastante. Entonces, por eso mismo trato de tomar el trabajo con la mayor seriedad posible y trato de tomar muchas decisiones en torno a lo que quiero desarrollar y cómo lo quiero desarrollar, ¿ya? Bueno, como les comentaba, también en toda esta experiencia, no es que yo quiera renegar de la psicología del deporte, al contrario, es lo que a mí me permite estar el día de hoy conversando con ustedes, es el acercamiento, son las variables que me permiten también comenzar a entender el funcionamiento de los deportistas, en particular en los contextos de intervención o los contextos en particular donde ellos funcionan, no solo directamente dentro de la cancha, sino que también en instancias fuera de la cancha. Y siento que muchas de las posibilidades las puedo integrar, no obstante, hay varias de las situaciones que voy sintiendo y me voy cuestionando, voy sintiendo que voy quedando un poco corto, un poco atrás en torno a la información que requiero o que voy tratando de obtener para poder trabajar como yo espero, ¿sí? Tengo muchos cuestionamientos y me hace mucho ruido en torno a muchas veces cómo evaluar, cómo disponer y cómo entender varios de los conceptos. Trato de utilizarlo, empiezo a sentir que requiero de algo más, que requiero de diferenciar un poco la práctica o el ejercicio de la profesión de la manera que venía haciendo. Entonces comienzo lentamente a empezar a tomar decisiones tal cual como les comenté a ustedes y adentrarme en esta búsqueda de tecnología, en esta búsqueda de posibilidades, en esta búsqueda de instancias un poco diferentes, ¿ya? Entonces, en ese contexto me pregunto lo siguiente, ¿por qué debería incorporar tecnología? ¿Por qué si eventualmente puedo trabajar con lo que tengo o puedo desarrollar varios aspectos? ¿Por qué debería dar este paso? Y la respuesta está un poco en esta posibilidad de ir un poco más allá, de tratar de, en cierta forma, involucrar elementos de lo que podría ser el estado del arte actual en el desarrollo
del entrenamiento y de la búsqueda de performance deportiva, y sin duda los caminos llegan sí o sí a la tecnología, ¿ya? Luego de eso hay que ver qué tipo de tecnología existe, y aquí, como les comenté, me equivoqué muchas veces. De frente les puedo decir, perdí mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Más del que a mí me hubiese gustado, pero no habría podido llegar a lo que a mi juicio es positivo, que implica por lo menos poder trabajar el día de hoy, si no hubiese fallado también muchas veces, ¿sí? Aún creo que fallo, o aún creo que tengo un margen para fallar, pero por lo menos esos fallos, más o menos ya creo que voy sabiendo por dónde buscar, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de tecnología existe? Bueno, hay un montón. Hay que decidir qué se ajusta más a lo que uno conoce, a lo que uno se puede formar también, porque no en todas partes uno puede encontrar formación para poder optar a trabajar de determinada forma. ¿Qué implica también incorporar tecnología? Implica mucha inversión, mucha inversión, y muchas veces chocar con esta pared de que no tienes cómo traer tecnología a nuestro país, ¿sí? Que es una realidad. Eso no ha variado en el tiempo. En muchas áreas sí, pero en muchas áreas también estamos muy lejos de poder adquirir productos y tecnología que nos permita trabajar de forma distinta a lo que hacemos el día de hoy. ¿Qué considerar al momento de incorporar tecnología? ¿Sí? Considerar también, y esto como base, la respuesta de las personas que yo tengo al frente, ¿sí? La respuesta de los deportistas, la respuesta de los entrenadores, la respuesta de los contextos, cómo se adaptan ellos también al uso de la tecnología, cómo podemos también trabajar con otras áreas, ¿cierto?, vinculadas, y que no nos interrumpamos en el medio, y que no sintamos que estamos tratando de abarcar otra área que no tiene que ver con el área de uno, ¿sí? Pero principalmente, y aquí voy a ser súper coloquial, hacer que un deportista se ponga un sensor o quiera utilizar algo de tecnología encima de ellos mientras entrenan, eso también muchas veces es un gran desafío, ¿sí? ¿Y qué oportunidades, amenazas tengo al incorporar? Bueno, la amenaza, como ya les comenté, sobre todo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de tratar de involucrar y conocer elementos nuevos y equivocarse también, pero las oportunidades creo yo que han sido muchas, ¿sí? Me ha permitido conocer cada vez más, tratar de entender procesos desde otro punto de vista, y tratar de, sobre todo, sentir que en parte, que dentro de mis condiciones, sobre todo económicas y de conocimiento, puedo intentar estar relativamente cerca del estado del arte actual en varios elementos, por lo menos tecnológicos, ¿ya? Entonces, comienzo directamente también a, ya una vez definido esto, entender que no solo la psicología implica poder trabajar directamente desde emplear un montón de técnicas que tienen que ver principalmente con la interacción, ¿cierto? Con utilizar técnicas desde, eh, desde lo directamente racional, ¿cierto? Desde el área de los pensamientos, sino que también comienzo lentamente a utilizar algunos técnicas, perdón, que implican algún grado de trabajo o de llegada hacia otros elementos, por ejemplo, como la regulación del nivel de activación psicofisiológica, ¿sí? Por ejemplo, a partir de la respiración, ¿sí? Hay muchas técnicas, hay varias posibilidades, muchos psicólogos del deporte al día de hoy lo utilizan. No obstante, para mí siempre fue muy dificultoso no tener algún elemento que me permitiera un poco medir y ver más o menos, por ejemplo, cómo tenía que respirar un deportista, ¿sí? Yo no sabía, y siempre escuchaba, bueno, sí, haz una respiración diafragmática, o haz una relajación progresiva de Jacobson, etcétera, o haz una respiración completa, y me parecía súper bien, pero no podía determinar con exactitud qué era lo que realmente necesitaba el deportista, o qué realmente implicaba poder trabajar, por ejemplo, un aspecto tan básico como la respiración, pero con elementos que me permitieran también medir y poder tomar y registrar también algunos elementos de mejora en ese sentido en cuanto a los deportistas, ¿ya? Y es así como llego directamente al biofeedback o la biorretroalimentación, ¿sí? Que el biofeedback en particular se define como algo tan simple como un procedimiento o un proceso que
que busca controlar u obtener en tiempo real, ¿cierto?, varios procesos psicofisiológicos o bien fisiológicos que por medio de algo que no sean sensores no se puede obtener como información, ¿sí? Entonces, podemos nosotros obtener información de lo que está pasando en nosotros en tiempo real y, por ejemplo, mediante alguna pantalla o algún otro elemento que nos retroalimente respecto de cómo me estoy comportando yo en un determinado momento, en una determinada instancia, ¿sí? Entonces, para esto es requerido, es necesario utilizar instrumentación adecuada, ¿sí?, que nos permita efectivamente medir algunos de estos procesos, ¿sí? Y ahora, bueno, ¿cuáles procesos? ¿O qué señales? ¿O cuáles señales serían particularmente importantes de registrar? Porque la verdad es que son muchas, ¿sí? En particular yo me permití poder tomar las señales que la literatura presenta, y a mi juicio también son las más relevantes a considerar a la hora de entender el rendimiento como una forma de poder utilizar este elemento dentro del trabajo, ¿ya? Y es así como llegamos a lo siguiente. Las señales principales o las medidas principales que podemos utilizar en biofeedback. En particular podemos encontrar la respiración, que se mide en particular en respiraciones por minuto, ¿cierto? Podríamos hablar de la frecuencia de la respiración. Tenemos la conductancia de la piel, ¿cierto?, que mide, o bien denominado también respuesta galvánica, ¿sí?, que mide nuestra sudoración, prácticamente. Por ejemplo, en este caso, cuando se toma, en varios de los dispositivos de biofeedback, lo tomamos, tomamos el registro desde la mano no dominante, ya sea en algunas instrumentaciones del dedo índice, en alguna instrumentación desde el dedo anular, sí, creo, tengo la duda ahora, pero el dedo al medio por lo menos, y registramos cuánta señal eléctrica directamente medida en ohms nos llega a partir de ese registro, ¿sí? Y este es particularmente importante porque a medida que nosotros tenemos una mayor sudoración, ¿sí?, vamos a conducir mayor electricidad, ¿sí? Mientras más está este factor hídrico, si se quiere decir, vamos a tener la posibilidad de que se conduzca mayor electricidad, ¿cierto?, a partir de el registro que se está obteniendo, ¿sí? Entonces, sudoramos más, tenemos un mayor registro, nuestra señal también aumenta, ¿sí? Otra de las señales particularmente relevantes para el biofeedback tiene que ver con la temperatura periférica, ¿ya?, que no es lo mismo que la temperatura central, ¿sí? La temperatura periférica es la que nosotros registramos, por ejemplo, en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, en los lóbulos de nuestras orejas, en nuestra nariz. Bueno, muchos de ustedes, sobre todo los que sean kinesiólogos o que estén mucho más cercanos a la fisiología, de hecho mucho más cercanos que yo, van a también tener muy claro este concepto que comparto con ustedes. En este sentido, la temperatura periférica en particular, lo que también mide, o lo que también en el fondo nos acerca, ¿cierto?, a poder conocer, tiene que ver también con poder nosotros también estar cercanos, ¿cierto?, a saber si es que en particular estamos contrayendo nuestros vasos sanguíneos, o bien estando en un proceso de vasodilatación, ¿sí? Cuando nosotros dilatamos nuestros vasos, pasa mayor cantidad de volumen de sangre por estos vasos, y en particular vamos a elevar por lo general nuestra temperatura, ¿sí? Y esto tiene una implicancia en términos de cómo entender algunos procesos del deporte, que ya me voy a referir ahora. Caso contrario, ¿sí?, tenemos una vasoconstricción, ¿cierto?, donde la posibilidad, por decirlo así, de siempre que pase menos sangre por el vaso, dado que está más contraído, ¿cierto?, vamos a tener también por consecuencia una menor temperatura periférica, ¿sí? Tanto una temperatura mayor como una temperatura menor tienen una implicancia en el deporte, ¿sí?
en la vida en general, pero también en el deporte y sobre todo en las instancias de performance, ¿sí? Yo les voy a contar acerca de un poco más acerca de eso. También, otra medida, otra señal importante tiene que ver con la tasa cardíaca, ¿sí? Y en particular con un elemento que es significativo de particular importancia en el deporte, no solo para lo que tiene que ver con la regulación o la autorregulación de los deportistas, sino que también para instancias también, por ejemplo, como el entrenamiento. Me estoy refiriendo directamente a la heart rate variability o la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y esta implicancia también nos va a permitir conocer o generar las posibilidades de un balance autonómico, que ya también vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? Y finalmente, como última señal relevante, vamos a considerar la electromiografía, que en particular desde cómo concebirlo, ¿sí? Desde por lo menos la óptica de trabajos psicológicos, si se quiere, tiene que ver principalmente con la capacidad o la posibilidad de medir cuánto se contrae o vale, cuánto se tensiona, perdón, un músculo. Se divide en microvoltios, pero en particular estaríamos viendo cuántas unidades motoras somos capaces de reclutar en determinada zona del cuerpo, ¿ya? Respecto de la respiración, les puedo contar que hay varias implicancias. La literatura dice que nos deberíamos mover en estados de reposo entre aproximadamente los 5,5 respiraciones por minuto a los 7,5 respiraciones por minuto, ¿ya? Por lo general, eh, nosotros estamos programados para respirar más lento desde el inicio de nuestras vidas, no obstante, el ritmo de la vida, cómo funcionamos. Todas las instancias nos hacen respirar mucho más rápido y finalmente, si podemos hacer que todas las personas o gran parte de las personas puedan medirse, vamos a por general a tener valores que están cercanos a los 8 y 9 respiraciones por minuto. Incluso en algunos casos, sobre todo las personas que son un poco más ansiosas, sobre los 12. ¿Ya? ¿Por qué es importante mencionar este aspecto de entrar en este rango de respiración, en estas frecuencias? Porque nosotros necesitamos conocer nuestra frecuencia resonante, la que nos permite entrar en un estado de comodidad y que nos permite regularnos a nosotros mismos, ¿sí? Hay algunos que les va a quedar más cómodo respirar 5,5 respiraciones por minuto, ¿sí? Y que eventualmente van a hacer de aquella frecuencia, su frecuencia resonante, donde se sienten más cómodos y donde pueden generar un balance de regulación, ¿sí? Que les permite estar en un estado particular, sobre todo para enfrentar ya sea instancias de reposo, de recuperación, o bien incluso de performance deportiva, ¿sí? Ahí tendremos que hacer la relación sí con el nivel de activación que requiere cada deportista y cada deporte para cada instancia, para cada momento, ¿sí? Tenemos algunos deportes que requieren un nivel de activación mucho más alto, y luego también entramos a, si ya tenemos esa condición de que le requerimos un nivel de activación alto, cada deportista también requiere su propio nivel de activación en torno a su mismo deporte también, ¿ya? Entonces, vamos a entender también la respiración desde ese punto de vista, desde el cómo respirar, desde qué frecuencia respirar, y vamos a obtener también, a partir de la utilización del biofeedback, una retroalimentación respecto de cómo lo estamos haciendo, ¿ya? En torno a la conductancia de la piel, tenemos el siguiente elemento a considerar. Como yo les comentaba, sudoramos más, hay mayor conductancia, registramos también, o queda registrado una elevación en la conductancia de la piel, ¿ya? Por lo general, cuando estamos experimentando esta sudoración en nuestras manos, puede ser por un montón de factores, pero en el caso de que nosotros no tengamos, por ejemplo, una común transpiración, o que constantemente estemos sudorando más de la cuenta, muchas veces cuando sí se registren determinados valores, nosotros podríamos estar eventualmente, si estamos sudorando más, experimentando, por ejemplo, procesos cercanos al estrés, perdón, a la ansiedad, porque es un marcador o es una señal que está relacionada con ese aspecto, ¿sí? Una mayor conductancia de la piel se asocia o se podría asociar a
la experiencia o estar directamente teniendo una respuesta de estrés frente a algún evento que consideremos estresante o de alguna forma. ¿Ya? Misma situación en torno a la temperatura periférica, ¿sí? Una mayor temperatura periférica por lo general se asocia a un estado de mayor reposo, a un estado de mayor calma, y donde no estamos experimentando, por ejemplo, eh, una predominancia parasimpática, sino que estamos, desde el punto de vista de nuestro sistema nervioso autónomo, tendiendo a generar una respuesta más cercana al estrés y, por ende, también vamos a tener temperaturas más bajas, ¿cierto? Y eventualmente eso está correlacionado también con procesos que no solo se dan en términos de la temperatura atmosférica, sino que se dan respecto de cómo la persona está respondiendo a un determinado evento o a un determinado momento. Entonces, temperaturas periféricas bajas o disminución en temperatura periférica lo vamos a asociar a una también percepción o directamente una respuesta a estrés. ¿Ya? Caso contrario, una temperatura periférica mayor. Ahora, es importante también tener la siguiente consideración. No todas las personas tienen la misma temperatura central, ni la misma temperatura periférica, y sí la temperatura también depende del mismo factor atmosférico, y dónde estemos directamente. Si estamos en algún lugar frío, tendremos que considerar ese elemento también para medir, ¿sí? Entonces, directamente se relaciona o se correlaciona de esta forma el cómo nosotros utilizamos esta medida, esta señal, ¿ya? En términos de lo que es la HRV, o la Heart Rate Variability, o la frecuencia de la variabilidad cardíaca, acá nosotros vamos a tener que considerar esta misma respuesta que yo les comentaba acerca del sistema nervioso autónomo, perdón, que genera una determinada predominancia según la respuesta que estemos emitiendo respecto a lo que estemos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, algunos eventos que podrían considerarse directamente estresantes en nosotros nos van a generar una predominancia simpática, ¿cierto? Eventos estresantes que pueden ser, por ejemplo, entrenar más, un entrenamiento fuerte, mucha sobrecarga, poco descanso, alguna situación que psicológicamente nos genere estrés o ansiedad, etcétera, va a hacer que en nuestro sistema nervioso autónomo haya una predominancia desde el punto de vista simpático. Y con todo lo que ello implica en términos de generar una respuesta de estrés, ¿sí? Con todo con todos los alcances hormonales y todos los alcances fisiológicos, incorporando también la perspectiva psicológica también directamente. Entonces, la forma de poder balancear o tratar de que si estoy generando una respuesta de ese tipo o que donde estoy con una predominancia simpática no me impacte de tal forma que me condicione, por ejemplo, la performance deportiva, va a requerirse en el fondo de que yo tenga un balance entre ambas posibilidades, entre una predominancia a nivel parasimpático y una predominancia a nivel simpático. Entonces, la forma de acceder a poder trabajar sobre la frecuencia de la variabilidad cardíaca tiene que ver principalmente con la respiración, ¿sí? Es la forma en que nosotros podemos regular, ¿cierto? Y generar este balance autonómico, ¿cierto? Que está en torno de, bueno, no quiero ir tanto más allá porque entiendo que tenemos también poco tiempo, pero en torno a si tuviésemos en el fondo cómo observar en cómo nos movemos en cuanto a nuestros valores, nosotros tenemos que siempre tender a tratar de buscar el pic de baja frecuencia que está entre aproximadamente entre los 0,1 Hz, ¿ya? Porque más o un valor mayor estará asociado a una respuesta de tipo simpático, ¿sí? Vale decir, un valor menor al 0,1, ¿sí? Por ejemplo, 0,05, ¿sí? Tendremos una respuesta simpática. Y si tenemos un valor mayor, perdón, por ejemplo, como 0,25, ¿sí? Estaremos más cercanos a una dominancia parasimpática, ¿sí? Demasiado relajo quizás. Entonces nosotros tenemos que tratar de balancearnos en el medio, ¿sí? De esa posibilidad, ¿ya? Bueno, hay mucha más información de esto, de hecho se hacen talleres, muchas instancias que tienen que ver con conocer acerca del HRV, así que la verdad es que de seguro me quedé muy corto, pero por lo menos para hacerle la precisión de algunos elementos quizás a considerar para poder quizás mirar esta señal, ¿ya? Y finalmente, bueno, la electromiografía
Ustedes lo conocen más, sobre todo los que, por ejemplo, sean kinesiólogos, médicos o tengan alguna otra profesión. Y, bueno, de seguro también manejan mucho mejor varios de los elementos que yo les di también a conocer. Pero la electromiografía en particular, desde el punto de vista del trabajo en el deporte, lo utilizamos para dos fines en particular. Uno, para medir, por ejemplo, cuánto de lo muscular está afectando a un proceso, por ejemplo, de respuesta a estrés de un deportista, o bien la otra opción que podemos también trabajar, que en muchos casos se hace, que es que se trabaja, por ejemplo, de manera transdisciplinaria con, por ejemplo, alguien que está rehabilitando a un deportista, ¿sí? Y se utiliza directamente el electromiógrafo o se utiliza la electromiografía para poder directamente trabajar sobre la zona afectada, ¿sí? Ya sea para reclutar determinada cantidad de unidades motoras para trabajar en esta posibilidad de tensionar o bien de relajar ciertas zonas según los objetivos de rehabilitación que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, hay distintos alcances y en general estas señales se pueden intentar ir buscando o ir entendiendo respecto de cómo poder integrarlas, ¿cierto?, a el trabajo directamente de performance, ¿ya? Bueno, acá solo quiero mencionar, no quiero ahondar mucho más para que podamos un poco ver las otras líneas de lo que también tenía para presentarles a ustedes y poder conversarlo. Pero es importante considerar que también dentro del biofeedback hay una línea que está mucho más, o que forma parte de toda esta propuesta de bioretroalimentación que se denomina neurofeedback, donde básicamente tenemos señales eléctricas de las ondas cerebrales, ¿sí? Y de cómo también nos podemos comportar respecto de tener una especie de imagen o de medida acerca de cómo se comporta nuestro cerebro frente a distintas situaciones, ¿sí? En particular en este caso en el deporte, ¿ya? Y para esto solo hacer algunas precisiones en torno a que la forma de utilizar el biofeedback tiene que ver directamente con el sistema internacional, que es el sistema 10-20, ¿cierto? Respecto de la distancia y la proporción de distancia que hay entre los distintos puntos donde nosotros deberíamos conectar un electrodo, ¿ya? Entonces por eso se llama sistema 10-20, van de hecho de 10 a 20, después 20, 20, 20 y 10. Entonces acá tenemos esto, lo pueden ir revisando si es que alguien lo quiere ver o quiere conocer un poco más de eso, pero eventualmente nos da la posibilidad de entender de mejor forma cómo cada zona, o por lo menos cada punto, ¿cierto? O cada área está asociada a una zona del cerebro, ¿ya? Y acá tenemos también, bueno, ahí tengo una foto de cuando a mí me tocó o tuve la posibilidad de hacer un mapeo cerebral en Colombia. Y efectivamente como experiencia también creo que no solo me permitiría recomendarlo, sino que también siento que es hasta necesario también poder conocer un poco más acerca de de nuestro propio funcionamiento y de básicamente también cómo somos. Entonces, si alguien tiene la posibilidad de tomar un contacto con poder generar un mapeo cerebral, la verdad es que creo que es algo que es una experiencia que puede ser muy significativa para nuestras vidas. Y en particular, por supuesto, también para las instancias de performance, para los deportistas, sin duda, ¿sí? Entonces, podemos ver también que a partir de esta misma posibilidad, nosotros también podemos ir viendo más o menos qué área cerebral se relaciona con qué punto, ¿sí? Asimismo tenemos, por ejemplo, el área frontal, el área frontotemporal, el área temporal, medio parietal, el área posterior occipital. Cada letra está asociada a una nomenclatura en particular para conocer cada área en particular, ¿ya? Y esto nos lleva también a conocer un poco algunos aspectos que tienen que ver con las distintas áreas. Ya no tiene directamente solo que ver con un área cerebral o una zona, sino que también con una nomenclatura denominada o que la genera Brodmann directamente, y que lleva también, bueno, también el apellido posterior a la división o al trabajo que realiza,
¿cierto? Y se denominan áreas de Brodmann, donde hay una división muy, muy, muy grande que también tiene que ver con cómo podemos conocer cada zona del cerebro que está relacionada con cada instancia, con cada situación, ¿sí? O sea, la verdad es que tenemos la posibilidad de entender todo nuestro comportamiento a partir de la interacción, ¿cierto?, de las distintas áreas, de cómo se comparte, de qué área está implicada, en qué situación, en qué movimiento, en qué posibilidades de regulación, etcétera, ¿sí? Y acá solo lo voy a mencionar, no voy a ahondar mucho más allá, pero hay, y las investigaciones así lo dicen, así lo demuestran también, que hay varias áreas de Brodmann que están relacionadas en particular con el rendimiento, ¿sí? No solo rendimiento deportivo, sino que rendimiento, performance en general, ¿sí? Y algunas de estas áreas son las que están mencionadas ahí. De seguro, si alguno tiene la posibilidad de ahondar un poco más en esto también, vale la pena que también lo hagan para que también puedan conocer un poquito más cuál de estas áreas está implicada directamente con el rendimiento y de qué manera, ¿ya? Bueno, respecto de este aspecto denominado Sport Vision o visión deportiva, creo que es una tendencia que está bastante desarrollada al día de hoy, que si bien está cada vez generando elementos nuevos, creo que es importante considerar que es un área que viene bastante fuerte, es una tendencia bastante nueva, pero que en particular se desarrolla desde distintos puntos de vista en distintos lugares, ¿sí? Por ejemplo, en muchos casos está asociado a la figura del optómetra, o desde la optometría también, en el caso de la optometría deportiva, ¿sí? Y acá creo que es importante entender o tomar en consideración que el elemento más potente para definir que esta línea es una línea que se debería trabajar, o se debería por lo menos tratar de conocer, tiene que ver con que de los elementos que nosotros tenemos, por ejemplo, para mi instancia de performance, respecto de cómo involucramos nosotros nuestros sentidos, vamos a ver que cerca del 80, el 85% de los inputs que nosotros obtenemos de nuestro medio, de nuestro ambiente o del contexto donde estamos insertos, tiene que ver con la visión, ¿sí? Si nosotros tenemos dificultades en nuestra visión, de seguro vamos a tener dificultades también en nuestra performance, ¿sí? Y así como también, si podemos incrementar nuestras posibilidades respecto de cómo poder trabajar esta habilidad, de seguro también vamos a tener un incremento en esa misma línea, ¿ya? Bueno, algunas habilidades visuales. Hay distintos autores, distintas propuestas, hay gente que involucra más áreas, hay autores que involucran menos áreas, etc. Estas son algunas de las áreas que yo considero, a partir de la revisión que yo he podido hacer en el tiempo, que son algunas de las áreas que habría que intentar mirar respecto de cómo abordar esta área en particular, ¿ya? Bueno, tenemos directamente la agudeza visual, que tiene que ver con la capacidad directamente de poder ver, de poder enfocar, o sea, perdón, más que enfocar, de poder ver y poder, en particular, distinguir determinados elementos o con determinada precisión en el espacio, ¿sí? Y esto, por supuesto, que tiene que ver con complementar con muchas de las otras habilidades visuales en particular, pero mientras más nosotros tengamos esta posibilidad de ver o de tener precisión respecto de lo que vemos y cómo lo vemos, de seguro estaremos más cerca de obtener también posibilidades mejores de performance, ¿ya? También está la motilidad ocular, o la capacidad de flexibilizar o de mover nuestros ojos para poder enfocar, ¿cierto? Y poder trasladar rápidamente, ¿cierto? Enfocar desde un elemento hacia otro con rapidez, ¿cierto? Y que nos permita directamente poder también hacer que nuestros ojos tengan este movimiento, ¿cierto? De manera más precisa y que nos permita estar preparados, ¿cierto? Para las posibilidades de performance que tenemos en torno al requerimiento de esta habilidad, ¿sí? También estará la estereopsis o la visión de contraste, donde básicamente es la visión en 3 dimensiones, donde nosotros podemos directamente distinguir e integrar los elementos del ambiente, ¿cierto? Y poder utilizar nuestros dos ojos para poder enfocar de manera correcta con
un contraste, ¿cierto? Directamente, si nosotros enfocamos con un ojo, podemos perder de vista, en el fondo, el tiempo, la distancia, podemos tomar elementos o perder elementos que sí son importantes a la hora, por ejemplo, de tomar una decisión. Entonces, esta visión de contraste es un elemento que es particularmente significativo también para el caso del deporte. ¿Ya? Que se me abrió una pequeña pantalla, la voy a cerrar. Ya, ahora sí. Otro aspecto tiene que ver, y este es uno de los aspectos, a mi juicio, más importantes de este trabajo, o de esta visión, que tiene que ver con la convergencia y la divergencia, o el cambiar el foco o trabajar directamente lo que muchas veces se denomina el cerca lejos, ¿sí? En este caso, tiene que ver con trabajar esta posibilidad de diverger o entender los elementos o ver los elementos que están muy lejos de nosotros y traer directamente también a converger estos elementos, ¿cierto? Y poder ver los elementos que están cerca de nosotros. Entonces, este cambio y la rapidez de ese cambio es muchas veces lo que se toma en consideración para poder involucrar en la performance, ¿cierto? Elementos desde este punto de vista, ¿ya? También, por supuesto, está la coordinación ojo-mano y ojo-pie, ¿sí? Directamente nos permite también, en términos de integrar nuestras habilidades visomotrices, ¿cierto? Poder también generar mayor precisión respecto de cómo yo genero esta coordinación, cómo yo puedo medir directamente, ¿cierto? Cómo me acerco a un elemento, ¿cierto? Sobre todo que tenga que ver con involucrar esta variable de, a partir de mi ojo, ¿cierto? Dirigir y ser preciso respecto de cómo yo me voy a disponer en el espacio, ¿sí? Misma situación con el pie, ¿ya? O en esta visión ojo-pie, ¿ya? Otro elemento que me parece particularmente importante y uno de los elementos que yo intento también trabajar lo más que puedo, es la conciencia periférica, ¿sí? La conciencia periférica es lo que muchas veces se conoce como visión periférica, ¿sí? La diferencia es que la visión periférica nosotros no la podemos mejorar ni la podemos cambiar, ¿sí? En cambio, el peripheral awareness, que es básicamente tener conciencia de que hay más elementos fuera de nuestra visión central, ¿sí? Es lo que nos permite tomar decisiones en torno a esa misma posibilidad. O sea, si nosotros tenemos mayores posibilidades de percibir que alrededor nuestro, ¿cierto? O lejos de nuestra visión central, tenemos más elementos, ¿cierto? O podemos aumentar el grado de conciencia respecto a esos elementos, de seguro vamos a poder también ampliar, ¿cierto? Este campo de conciencia periférica, ¿cierto? Para poder integrar esos elementos y que eso también, por supuesto, responda de forma positiva a cómo yo lo integro en mis perspectivas de performance, ¿sí? Acá, por ejemplo, solo tomen en consideración los deportes de mucho movimiento, ¿cierto? Donde tenemos que estar constantemente, ¿cierto? O en espacios abiertos, donde hay que estar también siempre mirando, revisando o ampliando de manera constante nuestro campo visual, ¿cierto? Nuestra conciencia periférica para poder tomar alguna decisión que sea más eficaz en un determinado momento, ¿ya? Y también tenemos, en este caso, los movimientos sacádicos, que tienen que ver con la capacidad, ¿cierto?, de mover rápidamente y fijar un objeto versus otro, ¿cierto? O mover rápidamente de un objeto a otro, de un estímulo a otro, ¿cierto? Nuestra visión, y que eso nos permite también, si logramos enfocar con mayor rapidez, ¿cierto? También ser mucho más precisos para tomar eventualmente algún grado de decisión, ¿ya? Bueno, dentro de los elementos de trabajo que yo considero importantes y de la integración de tecnología en torno a esta posibilidad están los lentes estroboscópicos, la Sensory Station, que en particular en mi caso es una Sensory Tablet, y los módulos LED, que a mí me permiten en el fondo también poder trabajar en parte la toma de decisiones, ¿cierto? Respecto de los distintos elementos que yo esté buscando en un determinado momento, ¿sí? Entonces, se integra también esa posibilidad en torno a tecnología y además el que sea un elemento directamente tecnológico, ¿cierto? Bajo la condición que implica estos módulos LED, nos permiten registrar también información o obtener datos según lo que vayamos a requerir. Por ejemplo, como el tiempo de reacción, ¿ya? Bueno,
en torno a lo que son los lentes estroboscópicos. Bueno, quizás muchos de ustedes los han visto, los conocen, saben lo que son. Para quienes no lo conocen, los lentes estroboscópicos son unos lentes que tienen cristal líquido dentro de, de los lentes, y eventualmente a partir de determinada señal, ¿cierto? Hace que se genere un efecto estroboscópico, que es un efecto de prendido y apagado con determinada frecuencia, ¿sí? Prendemos y apagamos ciertos lentes, y aquello nos limita visualmente para poder, en el fondo, tomar información acerca de lo que sea que estemos viendo en el entorno, en ese contexto particular. Entonces, tenemos este efecto de poder solo tomar elementos, o como si tuviésemos una visión cortada, por decirlo de alguna forma, en fragmentos o en partes, ¿cierto? A partir de este efecto que se genera en el lente, ¿ya? Y en torno a las evidencias, o por lo menos desde donde yo miro, o de donde yo he podido obtener un poco el trabajo respecto de trabajar con estos strobe eyewear, o con estos lentes estroboscópicos, podemos incorporar, o podemos ver, por ejemplo, que hay elementos que nos permiten decir que para trabajar la anticipación, ¿sí? Los lentes estroboscópicos tienen directamente beneficios, ¿sí? En torno a poder trabajar, ¿cierto? O a poder trabajar este elemento de anticipación, donde por lo menos eh, hay una, eh, hay una capacidad eh, de disminuir aproximadamente unos 12 milisegundos, ¿cierto? Como mínimo, ¿cierto? Si es que se trabaja con los lentes estroboscópicos con un determinado, con una determinada frecuencia o nivel, o frecuencia de apagado y prendido, ¿cierto? Por una determinada cantidad de tiempo, ¿ya? Ustedes dirán, 10 milisegundos, 12 milisegundos es nada, es un 10% de un segundo. En el caso del deporte, en el caso de los deportes de movimiento, la verdad que es significativo respecto de cómo nosotros podemos conceptualizar y entender la performance, ¿sí? Es específicamente una diferencia que al obtenerla, ¿sí? Podemos eventualmente utilizarla a favor nuestro, ¿ya? Entonces, por lo menos lo que tiene que ver con este estudio, hay que considerar que se trabaja con, y por lo general casi siempre se trabaja con este nivel que es con 100 milisegundos, ¿sí? 100 milisegundos abierto la instancia, y 150 milisegundos cerrado, ¿ya? Entonces, eh, vemos que en ese nivel particular, muchas veces nos permite, ¿cierto?, generar esta posibilidad de anticiparnos de mejor forma y trabajar a partir de estos elementos, ¿ya? En particular, también hay una propuesta de trabajo que está desarrollada en el 2013 en el equipo Carolina Hurricanes de la NHL de hockey sobre hielo, que apunta o que desarrolla, ¿cierto? En particular, un acercamiento a entender que el 18% de la performance establecido en alguna acción particular, bueno, ellos por lo menos trabajaron con algunos drills pre y post entreno, ¿cierto? Pero en el incremento respecto de la precisión, ¿cierto? De cómo trabajar, obviamente con los términos que ellos mismos podían definir de lo que era un drill exitoso o no, o una jugada exitosa o no, ¿cierto? Y vieron ellos que había un incremento de un 18% en torno al uso de los lentes estroboscópicos, ¿sí? Y un 18% de eficacia respecto de realizar un drill o realizar una jugada es mucho. En términos del rendimiento es bastante, ¿sí? O sea, creo que es un elemento que hay que tomar en consideración para poder también mirar esta posibilidad de involucrar los lentes estroboscópicos al trabajo, ¿ya? También hay elementos de que nos permiten también poder tomar en consideración, por ejemplo, el cómo poder
entender también esta anticipación, esta habilidad de anticipar, ¿cierto? O de generar una imagen mental y completar a partir de la dificultad visual, ¿sí? Poder tomar eventualmente decisiones más rápidas y más eficaces respecto de, por ejemplo, tener esta dificultad y tener que decidir o intentar decidir con mucho menos elementos o mucho menos estímulos, ¿cierto? Sobre todo desde el punto de vista visual, que nos permiten ser más eficaces y siempre estar mucho más dispuestos respecto a qué hacer y cómo hacer, ¿sí? Y aquí no solo hay que tomar el elemento respecto de disminuir el tiempo, sino que también hay otros efectos que son bastante positivos en torno por ejemplo, a incrementar nuestra atención y concentración, nuestros niveles de atención por necesidad se incrementan, dado que al tener esta limitación visual tenemos que llevar ese elemento al límite, prácticamente al punto más alto de cómo nosotros podemos entender nuestra atención, ¿ya? Bueno, también hay elementos de evidencia que no solo se trabaja directamente en instancias de la anticipación, sino que también hay, o se puede observar, varias mejoras en torno a lo visomotor, ¿sí? En términos de poder, sobre todo, trabajar desde la coordinación ojo-mano y ojo-pie. Hay, en particular, bastante evidencia que los stroke ayudan bastante a poder tener mayor precisión respecto de cómo nosotros manipulamos elementos o cómo nosotros generamos precisión de nuestra coordinación ojo-mano y de nuestra coordinación ojo-pie, ¿ya? E incluso se ha trabajado no solo en instancias de performance deportiva con los stroke, sino que también en instancias, por ejemplo, como desarrollo de actividades eh, con, eh, con cirujanos, ¿cierto? Respecto de cómo pueden incrementar también su rendimiento dentro de una instancia de cirugía, ¿cierto? A partir del desarrollo del trabajo con los stroke. Así que hay bastantes elementos que nos permiten al día de hoy, si de seguro hay muchos, muchos más, yo seleccioné solo algunos, que son algunos de los que yo utilizo un poco más para poder perfilar algunas instancias de trabajo, y de seguro hay muchos elementos que respaldan el cómo poder trabajar con los stroke y cómo nos pueden traer un montón de beneficios, sobre todo para tener una performance adecuada a los estándares de rendimiento el día de hoy, ¿ya? Y lo que sí, como todo campo en desarrollo, también hay elementos que requieren seguir revisando, ¿sí? Sin ir más lejos de este trabajo, al día de hoy, el trabajo del año pasado, también propone o promueve de que al haber bastantes dificultades metodológicas para poder desarrollar medición en muchos aspectos, ¿cierto? Las condiciones para poder evaluar el impacto de los strokes tienen que seguir mejorando, tienen que seguir depurándose, ¿ya? Entonces, ese es un desafío que se tiene el día de hoy y que si bien está comprobado cuánto pueden impactar en el desarrollo de la performance o de la mejor performance, al día de hoy se requiere también mucho más trabajo y mucho más que de las personas que están trabajando con los strokes podamos diseñar instancias de poder en el fondo complementar y poder tratar de investigar respecto de tener más elementos para poder trabajar y que seamos eventualmente más precisos y que tengamos más evidencia científica para poder desarrollar de mejor forma el trabajo con estos elementos, ¿ya? Bueno, voy a tratar de pasar más o menos en general de algunas aplicaciones prácticas respecto de los elementos que hemos estado conversando, en este caso el biofeedback. Ahí hay una muestra de algo que se denomina stress test. Les voy a mostrar un pequeñito video para que ustedes vean de qué se trata. Si me dan un segundito voy a dejar de compartir y voy a compartir el video. Maravilloso. Gracias, Luis. Un segundito. Ahí. Tenemos este elemento, por ejemplo, donde tengo a un deportista en particular conectado a varios de los elementos que mencioné previamente, de las señales importantes del biofeedback, y
En particular podemos ver que él está bajo esa pantalla que tiene una música en particular y una pantalla bastante tranquila, ¿cierto? Donde él tiene que, la instrucción tiene que respirar en particular y ahí nosotros vamos a establecer una línea base para saber más o menos cuáles son sus valores en cada una de las señales como línea base, ¿sí? Y posteriormente vamos a tener un elemento estresor, como es esa bomba, y que nos permite también poder medir estrés anticipatorio, saber cuánto va a anticipar o lo que podría pasar o lo que cree que va a pasar con la bomba. ¿Ya? Y aquí tenemos lo que va a pasar una vez que acontezca esto, y este lo consideramos como un elemento estresor, donde eventualmente también nos va a aparecer en el registro qué es lo que le pasa a la persona a partir de ese determinado momento. ¿Ya? Ok. Bueno. Entonces, acá nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo se comporta o cómo se comportan algunas de estas señales. ¿Ya? En el caso de, por ejemplo, acá tenemos la electromiografía, tenemos la curva de respiración, tenemos la temperatura, o sea, perdón, la conductancia de la piel o respuesta galvánica, tenemos la temperatura periférica. ¿Ya? Aquí podemos, ¿cierto?, ver y poder ver los marcadores respecto de cómo se comporta cada una de las señales. ¿Ya? En este sentido podemos ver, por ejemplo, que la conductancia de la piel comienza un poco más alta, luego va bajando, y aquí, desde que comienza a aparecer esta posibilidad de un estresor como la bomba, comienza a dispararse, y acá arriba crece bastante, ¿sí? Que denota también un poco el estresor. Y luego vemos cuánto se demora o cuánto tiempo requieren recuperarse más o menos para comenzar a disminuir nuevamente ese registro. ¿Ya? Con la temperatura pasa algo similar, la diferencia es que vamos incrementando nuestra temperatura y en un momento de la percepción o la respuesta de estrés mayor, la tendencia es a disminuir la temperatura. ¿Ya? Eso como ejemplos. ¿Sí? También hay algunas otras formas de cómo entender el biofeedback y cómo se comportan muchas de estas pantallas al interactuar con estos elementos. ¿Ya? Estas son algunas formas de entrenamiento que ya les voy a mostrar en un video. ¿Sí? Y si me dejan un segundo, lo puedo volver a compartir. Un segundito, por favor. Ahí está. Entonces, en esta pantalla estamos trabajando nosotros con HRV, con frecuencia de la variabilidad cardíaca, y en la medida de que el deportista puede integrar de mejor forma o tener un mayor balance autonómico, de acercarse más a este porcentaje de baja frecuencia de 0,1 Hz, va a hacer que el globo se vaya moviendo hacia el lado. Entonces la forma de retroalimentación que va a tener es que mediante una señal determinada, ¿cierto?, fisiológica, él va a poder obtener, ¿cierto?, él si lo está haciendo de forma correcta o no, y de qué manera directamente también tiene que ir lográndolo, ¿sí? Aquí se puede utilizar, por ejemplo, también un pacer de respiración que nos muestre cómo se debería respirar para obtener este balance autonómico, ¿cierto? Y va a hacer en ese caso que esa retroalimentación de tipo visual pueda comportarse de una forma u otra, ¿ya? Eso. Voy a volver a compartir. Ok. Otro aspecto, finalmente, que también nos permite trabajar, y a mí en particular, es un elemento que a mí me ha servido mucho para el trabajo y me permite integrar varios de los elementos que yo busco a la hora de trabajar, tiene que ver con una Sensory Station, con una Sensory Tablet, que, dicho sea de paso,
según me ha informado también la marca Synaptec, debería ser yo la única persona en el país que posee esta tablet actualmente, ¿sí? Es una tablet que es bastante cara, obviamente, depende de la mirada que tenga el bolsillo de cada uno, pero es un elemento que de verdad no es tan fácil obtenerlo, y en Chile por lo menos, porque ellos tienen geolocalización para poder rastrear sus productos, de momento no contamos con este elemento acá, salvo en mi caso, ¿sí? Fue una decisión, tuve que ir a buscarla fuera del país, y creo que es un elemento que permite trabajar bastantes posibilidades de buena manera, ¿ya? Así que, como pueden ver ahí, por ejemplo, hay algunos elementos directamente que permiten, por ejemplo, evaluar, ¿cierto? Esto de hecho son las pantallas de la evaluación, las cuales se trabajan en algunos casos con una distancia de 10 pies o 3 metros, ¿sí? Que son, por ejemplo, eh, como está alojada en esta pantalla, o en la de más a la izquierda, se mide agudeza visual. Por ejemplo, en la C nosotros tenemos que decidir hacia qué lado vamos a hacer swipe con un teléfono que estamos a esa distancia. Si la guatita va hacia arriba, nosotros eventualmente hacemos swipe con el teléfono o marcamos hacia arriba y tenemos una respuesta correcta en el fondo. Y nos va cambiando obviamente los tamaños de ese elemento que vamos a evaluar, ¿ya? El segundo elemento es la visión de contraste o sensibilidad de contraste, donde tenemos un elemento, por ejemplo, si ustedes logran ver, hay uno de los tres que tiene otro círculo en el medio y que nos permiten poder distinguir de la diferencia de los otros, y ese es el cual nosotros tenemos que seleccionar a una distancia de 3 metros. Ahora, ahí se alcanza a ver, en muchos casos, cuando estamos trabajando esta evaluación, muchas veces no se alcanza a ver directamente, o se alcanza a ver muy poco, y también eso nos dará información respecto de cómo se comporta nuestro sistema visual, ¿ya? También tenemos eh, esto que se denomina Depth Perception, o percepción de profundidad, perdón, que está al lado derecho, donde hay uno de los elementos que está en un plano distinto, y para esto utilizamos lentes 3D, un lente azul y el otro rojo, y incorporamos o tomamos en consideración el que está en un plano diferente, y según ese plano nosotros tomamos la decisión de acertar, o intentamos acertar respecto a saber cuál es el correcto o no, ¿sí? Aquí tenemos que integrar esta posibilidad de los planos diferentes, ¿ya? Y trabajar con este elemento eh, de la estereopsis también, ¿ya? Tenemos también, eh, por ejemplo, el rastreo de objetos múltiples, como es el elemento que está acá al medio, donde los botoncitos rojos, se ponen rojos en un momento, luego se ponen negros y empiezan a girar. Y uno tiene que reconocer cuál es cuál, y eso nos permite también hacer este rastreo, ¿cierto? O tratar de mantener ese rastreo en torno a la memoria de trabajo, de tener esa capacidad, ¿ya? Que es una función ejecutiva, ¿sí? Misma situación con este de acá, que tenemos que tener esta percepción de los elementos que también están alrededor nuestro y cómo se comportan. Por ejemplo, aquí están dispuestos en esta suerte de flor, ¿cierto? Se prenden dos elementos o más elementos, y nosotros tenemos que recordar cuáles se prendieron y tenemos que seleccionarlos, ¿sí? También se trabaja sobre la memoria de trabajo, sobre todo desde el punto de vista de lo visual, ¿ya? Y finalmente tenemos el tiempo de reacción, que en los dos lados, en este caso son dos puntitos o dos círculos verdes, tenemos que poner nuestros dedos, y cuando se pone en rojo, tenemos que sacar lo más rápido posible nuestra mano, y eso nos permite conocer los tiempos de reacción que tiene cada deportista, sobre todo desde su sistema visual, ¿ya? Ok, voy a mostrarles un poco de esta Sensory Tablet, si les parece bien. Si me dan un segundito, voy a compartir con ustedes.
Un segundito, que no lo vi donde lo dejé. Perdón. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que para claridad visual o esa visual, podemos tener ese elemento y está nuestro deportista desde acá haciendo swipe de un lado hacia otro según el elemento que tenga. ¿Ya? Voy a compartir también otro video en la misma línea. Para que ustedes puedan conocer algunos de los elementos también que fui indicando y nombrando hace un rato atrás. Okay. Ahí, por ejemplo, está nuestro deportista haciendo el near far shift, el cambio, ¿cierto? El near far, el cambio cerca lejos, donde tiene que apretar allá en la pantalla y tiene que, o sea, apretar en el teléfono, pero en la pantalla si es que está saliendo o no está saliendo el elemento en particular. ¿Ya? Y, bueno, tenemos varios elementos que tienen que ver con este mismo test, pero también tenemos posibilidades de entrenar a partir de los resultados que tengamos con este test, ¿sí? Y eso es un poco lo que también voy a compartir con ustedes ahora respecto de cómo podemos tomar algunos elementos para poder trabajar, ¿cierto? Ya habiendo obtenido el resultado de cada una de estas instancias, ¿ya? Así que eso es lo que voy a compartir ahora con ustedes. Ahí. ¿Sí? Por ejemplo, ahí estamos trabajando coordinación ojo-mano, ¿sí? Y eso nos va a arrojar eventualmente, nos va a arrojar tres valores, ¿sí? ¿Cuánto es el porcentaje de precisión? O sea, ¿cuál es el porcentaje cuánto acierta directamente? Si es que cuántas veces acierta el deportista. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, este puntaje, tenemos cuántas veces acierta, ¿cierto? En este caso fue un 98% de las veces que acertó correctamente como tenía que tocar cada uno de los elementos. Tenemos la precisión, cuán preciso o cuán cerca estuvo del punto central que tenía que presionar. En este caso podemos ver que la diferencia son milímetros, pequeña. Y finalmente la velocidad, ¿cierto? ¿Cuántos segundos o cuántas fracciones de segundo demora en promedio en llegar a los distintos elementos, ¿ya? Y acá está también cómo está dispuesta, o cómo podemos ver que está situada en términos de el espacio, ¿sí? Cómo se comportó en este espacio, en cada cuadrante, ¿ya? Ok. Acá tenemos, por ejemplo, otro elemento que se denomina go-no-go, que es control inhibitorio, de ir o no ir, que también tiene que ver con una función ejecutiva y que impacta directamente en la toma de decisiones, ¿sí? Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, que en el color rojo, amarillo y negro, él no tiene que pulsar directamente el estímulo, ¿sí? No obstante, la pelota de fútbol sí. Entonces, eso también nos va a arrojar valores similares, pero también vamos a saber, por ejemplo, cuando tenga hits que no correspondan, cuando tenga golpes y toques que no correspondan. Entonces, nosotros también ahí vamos a poder tomar decisiones en torno a cuánto se debe trabajar este elemento con ellos, porque eventualmente el control inhibitorio nos permite tomar una mejor decisión. Si nosotros sabemos cuándo tenemos que ir, podemos
efectivamente ser más eficaces respecto de las decisiones que tomemos, ¿ya? Y los scores son más o menos parecidos, ¿ya? Eso. Voy a compartir un último elemento. Bueno, los trabajos son bastante similares, hay bastantes posibilidades respecto de utilizar estos elementos, hay un montón más, ¿sí? No quiero tampoco extenderme mucho más para no presionar esa variable y respetar un poquito los tiempos, pero quiero mostrarles la última parte, que es la integración de todos los elementos dentro de algunos trabajos, que se acerca bastante a lo que se denomina entrenamiento visomotor o sensocognitivo, ¿ya? Así que, si me da un segundito, lo voy a compartir. Ahí, por ejemplo, como pueden ver, tenemos un deportista también directamente respondiendo y trabajando lo que es la habilidad ojo-mano, ¿sí? Y también donde tiene que tomar una decisión respecto de cómo sale, ¿sí? En particular en esa, bueno, voy a poner la otra que es más o menos similar. El deportista tiene que, en este caso, golpear cuatro módulos, ¿sí? Mientras no sea el rojo, porque el rojo no cuenta como uno, y también es trabajo de control inhibitorio, y luego tiene que trabajar respecto de una decisión, que es tomar o no la pelota o recibirla si es que la tiene o no la tiene, ¿ya? Ahí trabajamos directamente también flexibilidad cognitiva, porque el deportista se tiene que adaptar a la situación, ¿sí? Que es una situación probablemente inesperada, él no sabe si están las dos pelotas atrás o está solamente una, ¿sí? Entonces, trabajamos estos elementos integrados, tanto de funciones ejecutivas como de habilidades visuales, y al estar dispuestos en el espacio de esa forma, los módulos, también nosotros trabajamos, por ejemplo, visión span también, ¿cierto? En torno a cómo están situados en este espacio, ¿cierto? Las luces, ¿cierto? No trabajamos de forma con una visión central, sino que también con una visión un poco más periférica, sobre todo con los elementos que están arriba, ¿ya? Eso. Y finalmente voy a compartir un poco algunos elementos de trabajo que también desarrollamos para lo que es trabajo integrado, pero ya contextualizado en cancha, ¿sí? De aquí les voy a mostrar. Si pueden ver ahí, parte del protocolo implica trabajar sin los lentes estroboscópicos primero y posteriormente incorporarlos, ¿sí? Así que voy a adelantar un poquitito más ese elemento, ¿ya? Aquí hay que tomar una decisión respecto de la luz. Si bien alrededor se prende un determinado estímulo, ¿sí? A veces puede estar asociado a un determinado color también, y hay que tomar una determinada decisión, o bien resolver de determinada forma según la decisión que corresponda o la consigna que se haya definido previamente, ¿ya? Y ahí por lo general trabajamos con distintos niveles de strobe, y ahí, por ejemplo, estos niveles de prendido y apagado, ¿cierto? Podemos hacerlo variar. Trabajamos por lo general entre el nivel 1, el nivel 3 y el nivel 5, ¿ya? Ahí pueden ver que también hay dificultades, ¿sí? No siempre es tan fácil, sobre todo trabajar inicialmente o partir los trabajos con los strobes es bastante difícil. Hay bastantes errores, cuesta bastante también poder generar una precisión tanto respecto de los movimientos como respecto de la adaptación del sistema visual. Cuesta mucho, ¿ya? No obstante, en el tiempo, cuando un deportista ya se ha adaptado, ¿sí? Hay posibilidades de mejora y también de poder trabajar y obtener beneficios a partir de esta dificultad inicial, ¿ya? Bueno, y ahí les puedo también contar que hay deportistas que han tenido bastantes resultados significativos a partir del uso de esta herramienta, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, uno de ellos que es un delantero, que es Juan Sánchez Sotelo, que actualmente está en Palestino, y él, dentro de la temporada que estuvo con nosotros previamente, la verdad que le fue bastante bien, y él alcanzó a trabajar siempre
con altos niveles de exigencia en términos de los strokes. Entonces, por ejemplo, él trabajaba siempre con niveles bastante altos. Por ejemplo, me recuerdo que trabajaba con nivel 5. Nivel 5 es 100 milisegundos abiertos y 344 milisegundos cerrados, lo cual es bastante, ¿sí? Entonces, para hacer eso con un balón en movimiento y aparte tener que integrar una toma de decisión, eventualmente son elementos que condicionan bastante lo que el desarrollo que uno podría tener si es que si es que no tuviese los strokes involucrados, ¿ya? Bueno, y finalmente, para ir ya finalizando, voy a compartir con ustedes algunos trabajos que salen un poco de la cancha, pero que buscan también involucrar algunos elementos que se podrían utilizar dentro de la cancha, pero en un contexto más, con un poquito más de control, ¿ya? Así que aquí voy. Ahí, por ejemplo, estamos trabajando con ciencia periférica, con los strokes, y estamos generando también una toma de decisión en torno a el color, por ejemplo, que aparece atrás, ¿sí? Entonces está mirando normalmente atrás y en este caso el color azul implica dar la vuelta y el color verde implica pasar por el lado de las estacas y finalmente tomar una decisión. Y con esa dificultad de stroke, me parece ahí que el deportista estaba previamente con nivel 1, que eran 100 milisegundos de abierto y 67 milisegundos cerrado, ¿ya? Y en este, el que le mostré, está en nivel 3, y el nivel 3 es 100 por 150, 100 milisegundos abiertos y 150 milisegundos cerrados, ¿ya? Ahí ya pueden ver que el control es un poco más difícil, ¿cierto? Hay más dificultad en torno a cómo funcionar. Sin embargo, bueno, en particular este deportista lleva harto rato trabajando con los strokes y con niveles bastante altos, y ustedes después van a poder ver la diferencia que tiene él una vez que el protocolo termina y tiene que trabajar con los ojos abiertos, ¿sí? Bien. Inicialmente funcionó un poco más lento y ahora eventualmente está mucho más rápido. La idea en este caso es incorporar, por ejemplo, el movimiento a partir de la instrucción y la consigna que tiene, ¿sí? Tener que mirar hacia atrás y tener que tomar una decisión, ¿cierto? En torno a poder escanear rápidamente la información que está atrás de él, ¿cierto? Aumentar su conciencia periférica y tomar una decisión con mayor rapidez, ¿ya? Eso. Bueno, y como yo les decía, para ir finalizando hoy y agradecerles su tiempo, quería comentarles que como consideraciones finales hay, de parte mía, les puedo comentar que existe todavía un montón de cosas por hacer. A mí me falta, sin duda, mucho desarrollo por delante, muchas cosas que ir mejorando, poder ir trabajando, cómo poder ir integrando los distintos elementos. Y espero que a partir del tiempo y que en el fondo tengamos posibilidades en el deporte, no solo desde mi lado, sino que todas las personas que están adentrándose en este tipo de herramientas y trabajo, podamos ir eventualmente generando las posibilidades para que eso ocurra, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro país el acceso a estas posibilidades son bastante dificultosas. Todo lo que yo he podido por lo menos acceder, siempre hay que traerlo de afuera, siempre hay que ir a buscarlo afuera, siempre hay un elemento que hay que sortear que es particularmente difícil para poder obtener varias de estas posibilidades, ¿ya? Entonces, hay que estar dispuesto, hay de seguro que desarrollar mucho más trabajo asociado y mucha mayor investigación, también mucha mayor formación, ¿sí? Me incluyo también, por supuesto, en ese aspecto, pero creo que cuando uno toma la decisión de poder involucrar tecnología, involucrar por lo menos
lo que es el estado del arte y evidencia científica detrás de lo que uno realiza, eventualmente uno está quizás más cerca de disminuir los errores a la hora de trabajar alguna instancia, ¿sí? Así que, bueno, agradecerle a todos por su tiempo, por el espacio y no sé, Edison, si yo sé que me alargué un rato, pero no sé si hay alguien que esté dispuesto o quisiera hacer alguna consulta o comentario, o bien ahí lo pueden también hacer directamente a mi correo de alguna forma, si es que hay algún elemento que ustedes consideren que yo los puedo ayudar o les puedo comentar. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. eh, no sé si alguna duda. Disculpa, Edison, parece que te escucho un poco cortado. No sé si... ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, ahora te escucho un poquito mejor. Ya. Bueno, no, en lo personal encuentro que la charla estuvo muy buena y no sé si hay alguien que tenga alguna duda, consulta, comentario. Yo tengo una consulta. Sí, Daniel, O sea, mi duda es, adelante. bueno, igual un tema como yo creo un poco sencillo, es como cómo llegan, por ejemplo, tú que estás trabajando en Huachipato, cómo llegan los chicos, por ejemplo, a consultarte a ti si es que quieren trabajar alguna de estas habilidades, si es que tú los vas evaluando y decides a lo mejor como qué reforzar, o si a lo mejor el técnico te pide algún tema específico, ¿cómo es ese proceso? Pero bueno, ahí, bueno, gracias Joaquín por la pregunta. Eh, Hay varios elementos a considerar, como yo también decía previamente, también tiene muchas veces que ver con algunos elementos del deporte como los cuerpos técnicos, los entrenadores, las instituciones, ¿cierto? La gente que trabaja alrededor de uno, etcétera. Y a veces los procesos se hacen de forma diversa. Por ejemplo, en algunos momentos va a haber algunos entrenadores que están dispuestos, por ejemplo, a incorporar esto como parte de su trabajo cotidiano, ¿cierto? Como parte de la planificación de un cuerpo técnico. No obstante, hay algunos otros técnicos que deciden, por ejemplo, dejar este elemento un poco más respecto de, como en manos de los profesionales, por decirlo de alguna forma, así como vayan por una línea paralela de desarrollar habilidades para las personas para los deportistas con los cuales trabajan, más allá de involucrarlos directamente en una planificación específica dentro de las instancias que desarrollan. Ahora, cómo se da en mi caso en particular, yo estoy más asociado, bueno, a un área de ciencias que ha desarrollado el club en el tiempo y que está en constante formación y en constante, perdón, también desarrollo. Y eso implica también ir ajustando un poco las prácticas también a los requerimientos de esta área. Entonces, también ha ido variando en el tiempo. Con algunos deportistas que se desarrolla más trabajo ha sido por acercamiento propio, últimamente, en todo el último tiempo, hemos podido ver que cada vez los deportistas van convenciéndose más de que les puede ayudar y se van sumando. Lo hemos visto también, y lo puedo comentar a nivel personal, de que cada vez hay más gente más interesada, más deportistas más interesados en poder involucrarse en esta posibilidad. Y la verdad es que nosotros como área de ciencias no le negamos absolutamente la posibilidad a ninguno a trabajar. Con algunos probablemente se trabajará más, algunos tienen requerimientos diferentes, pero la posibilidad es que todos tengan acceso por lo menos a generar algún tipo de evaluación, que puedan conocer algo respecto de qué es lo que se hace y que en algún momento elijan, por ejemplo, trabajar un poco más que en otro momento. Pero las vías son variadas, ¿sí? Pero creo que es importante destacar que a mi juicio está bien, por ejemplo, que una institución como Huachipato permita, por ejemplo, tener procesos en paralelo, que vayan más allá de situaciones de un resultado, de la contingencia, ¿cierto? Que permitan en el fondo ir desarrollando habilidades de los deportistas y que eventualmente permitan que la performance de ellos se vaya incrementando en el tiempo y que eso sea sostenible. O sea, por lo menos esa es mi visión. No sé, Joaquín, si alcanza a responder más o menos la pregunta. Sí, no, sí, totalmente. Muchas gracias. Vale, ok. Súper, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, comentario.
Por lo visto todo ok. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de actividades y evaluaciones que se hacen en esta área. Principalmente yo creo que la concepción de la realidad de las personas es que prácticamente el psicólogo está casi en una sesión clínica con el deportista y en realidad es una gran cantidad de actividades que se hacen, este mismo tipo de evaluación, intervención. Rolando, ¿y nos puedes contar un poquito respecto a por ejemplo, la contingencia, los resultados, mandan mucho en la variación de tus actividades en lo que es el club? ¿El resultado positivo o Bueno, negativo? sí, bueno, en la actualidad, la verdad, cada vez menos. ¿En qué sentido? Cada vez menos en la medida que hemos podido también eh, como permitir que los procesos tengan continuidad. O sea, en el sentido de que más allá de que si se obtiene un resultado determinado, positivo o negativo, en términos de esta premura que ofrece muchas veces el fútbol, de decir, bueno, si se gana, se puede, si no se gana, hay que hacer otras cosas, etcétera. Yo creo que se ha permitido, se ha abierto el espacio para trabajar en paralelo, eh, y eso creo que es algo también que muchas veces el fútbol lo evita. ¿En qué sentido? En que muchas veces el fútbol funciona con esta premura del resultado y hace que muchos de los procesos que tienen que ver con desarrollar habilidades y que en el tiempo se vayan manteniendo, eh, se vean muchas veces condicionadas por este tipo de procesos. Por decir algo que no mencioné, que me acabo de acordar, para poder desarrollar o para poder obtener las bondades del desarrollo de habilidades, por ejemplo, que tiene que ver con el uso de los strokes, por ejemplo, o algunos otros elementos de habilidades visuales como el trabajo con la Sensory Tablet o incluso con los módulos LED en la integración de ese trabajo. Si tú no lo mantienes en el tiempo, eventualmente no es algo que se quede en ti y que eventualmente, no sé, mejores tu rango, mejores tus valores, mejores tus evaluaciones, mejores tu prestación y que eso se vaya a mantener. Probablemente encuentras muchos caminos, pero por lo menos para lo que es utilizar realmente en las condiciones que corresponde, por ejemplo, los stroke, necesitas sí o sí entrenar de forma continua. No puedes entrenar un mes y luego esperar obtener exactamente los mismos resultados. De hecho, la evidencia dice aquello también, ¿sí? De hecho, hay varios elementos que dicen que por lo menos la investigación dice que después de un periodo de 24 a 48 horas en determinadas condiciones se puede perder incluso las posibilidades. Algunos otros estudios hablan de aproximadamente 7 días, 10 días, ¿sí? Algunos, un par de los que recuerdo. Y eso, más allá de si es 2 días o 7 días, eventualmente nos obliga a tener que seguir con este proceso adelante, ¿sí? O sea, no podemos, en este caso, respondiendo a Edison un poco, no podemos, si es que ganamos o no ganamos, dejar que esta situación quede fuera, porque de lo contrario no aprovechamos las ventajas de trabajar con este tipo de tecnología. Entonces, esa situación creo que el área de ciencia la ha entendido bastante bien en el club y nos han permitido en el fondo también seguir trabajando, seguir adelante un poco con eso. Excelente, súper. Me parece súper bien, un tema entretenido y por lo menos en mi caso hay muchas cosas que uno logra, o sea, apreciar, digamos, a la distancia, pero entenderla es mucho más complejo. Así que agradezco, Rolando, por la charla. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, consulta. Si no, bueno, damos por concluido. Agradezco a Rolando, tremendo tema que nos dejó. Y bueno, la aprovecho también de invitar a que revisen esta videoclase en el canal de YouTube de Sports Science UDD para que ya va a estar disponible para que ustedes las puedan revisar junto a las otras que hemos realizado. Bueno, despidiéndome, agradezco la presencia de todos ustedes. La verdad es que ha sido un muy buen ciclo de charlas. Esta es la 10ª charla ya que tenemos y obviamente vamos a seguir en estas actividades. Así que le agradezco todo por su tiempo y obviamente agradezco a nuestro expositor porque vio un tremendo tema. Así que me despido cordialmente de ustedes. Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias, Edson, gracias a todos por quedarse hasta el final. Sé que hay muchas cosas, eh, a veces es difícil resumir, pero le agradezco a quienes se quedan hasta el final y bueno, por cualquier cosa, por favor, ya sea a través de Edison, a través del mismo contacto o si alguien quisiera eventualmente tomar contacto conmigo para lo que sea, por favor, están todas las posibilidades de que lo pueda hacer. Así que agradecido por la invitación y espero vernos pronto, Edison.
Muchas gracias, Que estén amigos. muy Que bien. estén todos muy bien. Abrazo. Chao, chao.